Bueno, vamos de nuevo con Hugo Sales. Estamos intentando mejorar nuestra conexión porque estábamos haciendo, cometiendo algún error en la conexión. Ahora él se va a sumar a mi vivo para poder charlar con todos ustedes, sí, que la charla nuestra sea para todos. Esperemos que por él, así que nos dan unos segundos y mientras, bueno, vuelvo a insistir. Hugo es músico, licenciado en comunicación y docente de la carrera de comunicación, de la licenciatura en comunicación de la UNAM. Hoy, ya que estamos, triste noticia en la Universidad Nacional de Misiones ha fallecido la decana de la Facultad de Económicas, una mujer bastante joven que tristemente todavía nos hemos enterrado. Bueno, ahí se suma Hugo, así que hemos podido lograrlo. Ahora sí, ahí sí, qué grande, Hugo. Viste que somos millennials. No hay ninguna duda. Somos chicos modernos de esta ¿Viste? generación. Nos comunicamos con éxito. Y bueno, y estamos. Así que vamos a volver a repetir lo que estábamos hablando de que Uno. hoy mostraste, si podés nuevamente hacer un plano de tu sala ahí Sí, de ¿no? grabación. Este es un lugar donde, bueno, acá está la batería, acá tenemos la parte de las congas, el ampli con los equipos, otra conga, una viola, bueno, unos veladores para armonizar un poco la historia. Y bueno, Ambiental. es como como el lugar, digamos, sagrado de la casa para hacer música. Excelente. Ya está totalmente ambientado, ¿no? Adecuado y ambientado. Sí, Las dos está cosas. incluso acustizado para que los vecinos no sufran el golpe de la batería y Ah, todo qué eso. bueno. Perfecto. Así que está bueno. Eh, Cuando no es tiempo de cuarentena, esos otros instrumentos quizás, o vienen con sus instrumentos otros compañeros tuyos para las grabaciones, o es un Sí, clásico ya para vos hacer estas experiencias en solitario. Como decías vos, contaba hoy que te sirve poner la banda de fondo. Contá cómo es eso. sí, sí, sí. Una cosa es tocar la batería, digamos, siguiendo la música de fondo que uno elige, por ejemplo, Charlie, Fito, León Gieco, el que uno quiera. Entonces, al tocar es como una gimnasia. Uno tiene que entrar en el tempo del swing que propone el autor, digamos, ¿no? Entonces, que siempre es distinto, hay algo distinto. Por eso la batería de Spinetta es Spinetta, la batería de Charlie es Charlie, porque eso justamente, ¿no? Hay algo del baterista que distingue en el toque. Entonces creo que por ahí eso es lo que también nosotros hacemos, los músicos, tomar lo que nuestros padres, nuestros ancestros, digamos, del rock nos regalan, ¿no? Así que, pero y Claro. eso después se resignifica en un proceso, eh, digamos, de música que se hace aquí en Misiones, con, con alguien que, en mi caso, que experimentó también la música en otros lugares del mundo, digamos, y entonces, pero se fusiona todo y queda un rock medio guaranítico, encarnaceno, posada. Digamos que es como para lograr timing. En el deporte le van a hablar del timing, ¿no? El manejo de los tiempos musicales en este caso, ¿no es cierto? Lograr una mayor cintura, si se quiere, para adecuarte siempre en qué momento tenés que entrar, en qué momento. Totalmente. Te abre todo un panorama. Sí, sí, sí. Y aparte también te da, como decías vos, la métrica. Porque no te olvides que en la banda la bata es la base. Por Así supuesto, que exactamente. Generalmente es la que ingresa, ¿no? La que empieza, sí, generalmente.
Entonces tiene que marcar bien el pulso, ¿viste? Mm. Y yo Bueno, y te ahí digo, vamos a hacer un apartado, si disculpa que te interrumpa, sí, porque después nos centramos en lo musical, porque estas son charlas cuarentenas, ¿no? Y vos viviste ahí una experiencia particular que nos gustaría que nos cuentes, que estabas en España al momento del inicio, digamos, ¿no es cierto? Y además, incluso sí, habrás sí, convivido con cierta parte fea allá en España, que sí, estaba medio en pico, digamos, el coronavirus. Es sí, así, ¿no es cierto? Y sí, contanos, bueno, cómo fue la experiencia allá. vale, mirá, yo estaba en España desde el 20 de diciembre del 2019, ¿no? O sea que yo pasé hasta las fiestas en Barcelona y luego los primeros días de enero me fui a Sevilla y ahí ya me quedé viviendo en Sevilla. Eh, pero en el sur fue el lugar menos afectado y de golpe, cuando empezó realmente la cosa compleja, allá por el 10 de enero, 12, yo tenía que tomar una decisión porque yo tenía que volverme recién en mayo y ya tenía el pasaje comprado para mayo. Y fui y no había caso, así que tuve que comprar un pasaje nuevo y Uh, salir de allá de España el día 16 de marzo. marzo. Así que llegué acá el 18 de marzo y el 19 de marzo empezó la cuarentena acá, o sea que llegué y empezó justo la cuarentena. Justito. Sí, Y sí. cuando llegaste te hicieron controles, te dieron Y indicaciones. ya en Montevideo, porque yo vine por Sevilla, Madrid, Madrid, Montevideo, y ya en Montevideo nos hicieron todo un protocolo, nos aplicaron ahí las cosas, nos tomaron la temperatura, nos hicieron rellenar una declaración jurada, toda una historia. Sí, sí. Y, pero luego cruzar a Argentina no tuviste ningún inconveniente en esa fecha. No No. tuve inconveniente, no. ¿Y ahí cómo Y cruzaste? ¿Por tierra, por agua, por Buquebus, ahí por la por parte de... Sí, y ahí ya estás casi en la zona de retiro, en esa zona. pero cuando una vez que ingresaste en Argentina te recomendaron hacer cuarentena, una cosa por el estilo? Sí, eso ¿Qué sí, me dijeron? dijeron que apenas llegara y eso, la cuarentena. Y lo mismo ocurrió acá, cuando llegué acá a Posada, al edificio, al segundo día, no sé cómo ocurrió, pero la policía vino ahí y dice, ¿usted ha estado en el exterior? Sí. Bueno, recuerde que no tiene que salir por la cuarentena, qué sé yo. Sí, sí, Ah, como no. O sea que perfecto. sí, estuve acá, legalmente. Y, pero bueno, mientras estuviste allá, ¿estabas con amigos ahí en Sevilla Sí, sí, o...? sí. Sí, Tenía un no grupo grande. hubo, no hubo ningún positivo por ahí de gente que vos conozcas en España. No, de los que yo No. conocía, ninguno. Lo que pasa es que ahí en el sur, Carlos, fue la parte menos castigada de España. La parte más castigada fue Madrid y Barcelona, básicamente, digamos, ¿no? Y el sur no fue tan duro. Y ahí es donde yo Pero estaba en Sevilla. estaba como está actualmente Argentina, en cuarentena intensa, ¿no? Con distanciamiento social, sin actividad comercial. ¿Cómo estaba Sevilla, digamos? Ya los últimos días que yo estuve era una tristeza porque no había nada ni nadie en la calle, parecía una cosa Ah, fantasma. No mm. había nada de nada, Carlos, nada de nada, nada, nada. Y Y el tiempo era primavera, sería, era primavera eso. justo estaba empezando la primavera, exactamente. Ajá. Encima Pero estaban hacía frío. llegando, sí, no, estaban llegando los días lindos, estaban llegando los Ah, días lindos. Sí, sí. Sí. acá un mate virtual para vos, ¿no? Dale, acá Como en esta instancia podemos sí, un brindis de infusión. claro. Bueno, así que llegaste lo mismo a experimentar ahí el miedo quizás que había en el ambiente en España. Y ¿Había miedo? sobre todo, Se ¿sabes percibía dónde? miedo o no? Sí, sobre todo en el aeropuerto de ya en Baraja, en Madrid. Ahí se empezó a sentir el miedo. Porque Ah, ya justo al otro día, era un domingo, 15 al 16 se cerraban las fronteras. O sea que mm, nosotros estábamos con el avión de las 23 horas y a las 24, a las 0 se cerraban las fronteras. O ah. sea, ahí, Y cuando viajaste, ¿no tuviste que no, barbijo, algún otro? No, todavía no, nada, todavía no. No, todavía no recién fue era.
En Montevideo, apenas llegamos a Montevideo, sí, ahí sí, ya todo con los... Pero Ah, lo que sí te quiero decir que tenía, se sentía un ambiente de miedo en Madrid, porque en aparte Madrid. porque el vuelo venía retrasado y toda la gente Mm. estaba perseguida. Entonces, como que eran también los primeros días, ¿viste? Y toda la gente con barbijo, con, ¿cómo era? Con pañuelos. La verdad que me metía miedo eso, metía miedo y encima el avión que retrasaba, este, todo una cosa de misterio y suspenso. Estábamos mirando las sagas de todas estas películas Sí, ¿no? Catastróficas. sí, sí, Parece sí. que se hizo realidad un poco el estilo de Sí. eh, Aeropuertos, fatalismo. Tanto le gustaba a la gente mirar esas películas que se convirtió en realidad, parece. clásicas, sí, sí. Y Pero acá en Posadas, desde que llegaste, también todo cerrado. O sí, llegaste a sí. agarrar No, no, todo no, cerrado. yo ya llegué el 18 acá, así que ya estaba todo cerrado, 19 se dictó la cuarentena, el 20 creo que, y así que yo llegué de España y ya me metí acá adentro y ya no salí más de acá. ¿Y cómo resolvías? ¿Tenías que comer y Al, te al compras a principio, domicilio? el, O por- el, alguien te acercaba? sí, el portero yo le daba el Pero dinero y él me hacía las compras, le daba el papel aguante, con vamos a publicitar al portero porque vamos a hacerle la promo. Qué grande el portero. portero y Buena gente. delivery. Por delivery. Ese, Por- sí, por Sui Giaco, por Sui sale sería este. claro, claro, claro. Porque él sale y vos no. Claro, sale. Sí, así que Ah, bueno, bueno. fueron unos días intensos en el sentido de que toda una experiencia, porque volvía de España, digamos, de unos días muy bonitos allá, salvo los dos, tres últimos días, pero el resto fue todo muy intenso, muy bonito. España, Sevilla es una ciudad maravillosa, tiene un pasado histórico muy fuerte, era una provincia prerrománica, y incluso te digo más, fue un pueblo fenicio también, conquistado por los fenicios, o sea Sí, que alta. tiene. Y luego los moros, los abuelos, los árabes que estuvieron 800 años, hasta 1492, entonces bueno, eh, Riqueza cultural. sí, sí, es muy loco, pues escuchar lo que te voy a contar, un caso muy loco. Yo estaba ahí en Sevilla en enero, casi febrero, y las noticias en Sevilla era que una máquina excavadora estaba por hacer un pozo para sacar unos caños y para unos pozos para hacer agua, y se encuentra con Claro, una ciudad antigua, debajo. no, Que increíble. va. Sí, sí, Y Europa se caracteriza, ¿no? Porque, bueno, es el viejo continente, como dicen, ¿no? sí, 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 Y en tu viaje anterior vos ya habías estado en Sevilla, sí, o sí. Yo sí, he estado ya la conocías. volví porque justamente me gustó mucho. Después de Porque, ajá, Barcelona, lo que más me gusta es Sevilla. Sí. Barcelona también, te gusta Barcelona también. en el Sí, mismo Barcelona. nivel, por decir así. Sí, 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 yo creo que sí, porque sí, Sí, son dos amores. perfecto. Está Messi lo que pasa. Uno ya es infiel de nacimiento, ¿viste? Y se enamora de dos, de tres, así, de tres ciudades. Bueno, y ahora hablemos entonces sí de Posadas ya y de vos, de tu experiencia musical, como decís vos. ¿Cómo ha influido la cuarentena en eso, como decimos, perdón, otra vez se me resbala acá, en tu arte? Quizás al principio, a mí me pasó, por eso te pregunto, y otros Sí, me han comentado cosas similares. Al principio nada, ¿no es cierto? Uno como que se tira a dormir, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que hacer. O sea, yo da clases virtuales, pero después ya sabes, el resto del día dentro de la casa es complicado. Y además sí, es una sí. experiencia nueva, que uno no sabe un poco qué hacer. Y primero es como que no haces nada, eso me pasó a mí, ¿no? Bueno, quisiera saber que nos cuentes vos si te pasó Claro. eso o no, si de entrada ya te fue productivo desde el punto de vista tanto artístico como cualquier otra actividad, ¿no es cierto? No, y bueno, yo creo que tuvo dos etapas. La primera etapa, que fue menos productiva, como decís vos, quizás porque era más adaptarse a un nuevo ritmo de vida, ¿no? Bueno, pero sí, lo que hicimos con la música, resolverlo es a través
primero por WhatsApp, ¿no? Y luego ya ahora estamos terminando una canción, por ejemplo, que nació en Barcelona, la compuse allá, por un músico, y estando acá, lo que hice, le mandé a Córdoba, al Sebastián Ibáñez, que vos lo conocés, un músico, al Seba, le mandé la maqueta, digamos, y él lo que hizo allá es ya grabarlo, meter todos los instrumentos, profesionalizarlo todo, digamos, y ahora me lo envió, y ahora yo le voy a poner la voz, y después eso va online a Barcelona, me mandan de vuelta por allá con un drive, ¿viste? La voz de Agustín, y ahí ponemos la voz de Agustín, y con eso quedaría armada la canción. Pero entonces Agustín es la persona que está en España. en España, en Barcelona, sí, sí. Entonces estamos ¿Y la haciendo un banda, trabajo. la banda, el grupo, aunque sea circunstancial, tiene nombre o Es una canción mía y que va a mi tercer disco, o sea que sería Hugo Sales. Hugo Sales? Eh, Hugo Sales y y sus amigos, o Seba su, Ibáñez y Agustín, el Observador 73. Así que él es español, él es español. eres español, sí. Así que creo que te cuento esto porque es una propuesta interesante de resolver la cuestión del arte a través de la distancia, ¿no? Y en estos tiempos de cuarentena, en los que, bueno, se transforman las cosas, y yo creo que para los músicos lo mejor fue esto, poder seguir grabando online, incluso cosas en vivo por teléfono. Claro. Este, Ofrecer entonces, recitales por ahí también, como estos, como Instagram. Hay varias bandas que lo están haciendo, ¿no? pero está buenísimo, ¿viste? La retransformación esa. Me parece interesante, digamos. La tecnología en ese sentido ha sido totalmente favorable para lo que sea toda la actividad creativa. Totalmente, sí, sí, sí. Y este Totalmente. músico español, generalmente, usualmente, ¿qué género musical suele Él cultivar? también es cantautor, tiene influencia porque los padres son argentinos, entonces Ah, tiene una bueno, influencia hay una rockera. Sí, rockera. sí, sí. ¿Del rock nacional o del rock, rock más No, no, internacional? tiene cosas del rock nacional, mucha influencia de Charlie Spinetta también, que es lo que me Ah, pero bueno, sorprendió. qué lindo. Vivir en España, digamos, ¿no? Pero Y hablamos de una persona de más o tiene, menos la mitad o es más ti- joven. tiene 48 años, Ah, tendrá Agustín. Sí, 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 es sí, generacional, digamos, o sea, hay una misma identidad generacional. totalmente, sí, 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 sí. ¿Y es el primer Y proyecto que están juntos o como vos ya lo conocías, también tenían alguna yo, otra producción yo ya lo con conocía, él? Con incluso, él? claro, habíamos tocado juntos en la época del metro, tocábamos en el metro, en Barcelona, que fue una experiencia muy interesante. Eh, Contala, desarrollala. sí, sí, la verdad que fue yo digamos, no tenía la necesidad económica de ir a tocar en el metro por dinero, pero sí por curiosidad. Entonces rendí un examen de ingreso para poder ingresar como músico. Bueno, rendí delante de 3 profesores, teórico y después práctico, aprobé y ahí recién me dieron el carnet. Una vez que me dieron el carnet, ahí recién a tocar. Entonces O ahí sea, me tenés que acepté. tener un carnet para tocar en el metro o en cualquier lugar así, espacios públicos. Sí, y solamente 2 horas por día en un determinado lugar, que eso te lo Ah, va dando la asociación, digamos, de músicos. Cuando vos te haces socio, te da ya una guía de qué días te toca en qué lugar. Por ejemplo, estación Sáenz, los martes de 18 a 20. ah, Estación Urquinaona, los jueves de 10 a 12. Entonces está todo muy organizado todo. qué Está, bueno, sí, está sí. bueno. Y ¿Y así y ahí íbamos con este amigo a tocar, y lo que hacíamos es cómo tenía repartíamos. necesidades económicas? Él No, tampoco no, tenía no, necesidades. no, Era tampoco. más Pero para experimentar, digamos. sí, pero lo que hacíamos es con el dinero nos íbamos a celebrar, a comer y a tomar con el dinero. Era una celebración al arte y Sí, y a la vida. sí, totalmente. Así que era un placer cuando veíamos que ya juntamos algo así como 20 euros, 18 euros, decíamos, hoy vamos a comer bien, decíamos. ¿Y qué tocaban? ¿Tocaban música de ustedes o tocaban Y música?
Temas nuestros generalmente, más que nada temas nuestros. ¿Y que es nuestro, de producciones que hicieron o producciones de cada uno que se integraban para tocar lo que ya habían hecho previamente? En este caso fueron todas producciones de cada uno, digamos. Hacíamos 6, 7 temas de Agustín, 6, 7 canciones mías. El que toca, perdón. El que instrumento toca. Él toca la guitarra y canta. ¿Guitarra eléctrica o...? Las dos, la eléctrica y la criolla. Depende de cada género, digamos. Y en eso, en el metro, iban con la criolla Ahí o la... con la eléctrica, porque ahí hay más, como hay más ruido, tenés que meter más caña, ¿viste? Así que digamos, eléctrica. ¿Y vos qué llevabas? Y yo llevaba el cajón con un micrófono y unas maracas y unos accesorios así. ¿Y has hecho vivos en bares, pubs en España? Sí, porque después ya cuando mejoramos ahí en el metro, se incorporó un muchacho que venía de Salamanca, pero que venía de Londres, que hacía 10 años que vivía en Londres, y se sumó a nosotros, y entonces armamos ahí ya que sonando en 3 personas, como un trío, ya sonaba mejor, y ahí entonces empezamos a tocar en los bares, salimos a la superficie. Qué lindo. Y la gente que se acercaba así y cuando se enteraban, ¿vos comentabas que eras argentino o no? Sí. A esa gente que a veces te pregunta... Yo incluso, a propósito, digamos, deliberadamente contaba que éramos un trío bien heterogéneo, que yo era latinoamericano, que era de América del Sur, de Argentina. Yo contaba todo eso. Es más, Correcto. a veces empezábamos el recital con un tema de Atahualpa Yupanqui, que yo lo recitaba, y sobre ese recitado arrancábamos el concierto. Entonces, y la recepción de la gente, muy buena. Muy buena. Era buena porque era... También en estas charlas que hablamos, también en las charlas, cuando vos les comentabas eso. Sí. Por ahí, entre tema y te tema... interesaban por Latinoamérica, por saber algo de... Exactamente. Creo que se ponía mucho más interesante también porque en el repertorio nuestro había cosas también... Agustín tenía un tema que se llamaba Para Evo, que era para Evo Morales. Claro. Y bueno, él también contaba el contexto, cómo compuso la canción. Era como medio latinoamericana la cosa, ¿viste? O sea que ahí, si habláramos de géneros musicales, ¿habían géneros más o menos definidos en esas músicas, en esos temas? No, había como una gran fusión, Carlito. Había una fusión que iba desde el reggae, pasando por la chacarera, samba, digamos, hasta el rock and roll. Ah, excelente. Sí. Bien amplio. ¿Para vos eso fue una experiencia novedosa o ya lo habías hecho en Argentina también? No, para mí eso fue una experiencia fundante, que lo que me obligó a venir acá y cambiar un montón de cosas, digamos, de conceptos que tenía de la música, cambió todo. Excelente. Y a partir de ahí rearmar otra cosa, digamos, ¿no? Sí. ¿Dónde se rinde ese examen que contaste? Porque de paso le vamos a informar a músicos jóvenes por acá de argentinos que están queriendo ir para allá. Sí, en la Asociación de Músicos del Metro de Barcelona, AMUC se llama, y bueno, ahí uno va y hay una oficina que te da información de cómo es para rendir, dónde están los apuntes que tenés que comprar, quiénes son los... Qué bien te organizado, ¿no? Sí. Incluso podés tener clase de consulta previa antes del examen, hay clase de consulta. Qué lindo. Sí. Pero después, una vez que aprobaste, ya no tenés contacto con ellos, o se mantiene un... No, espera, no. No, ahí entras en contacto con el gremio, digamos, que es con tus propios pares, por decir así. Los que te dan todo el horario de los días y todo eso. ¿Que has ido al local, al lugar físico, o no? ¿O te llegó por internet nomás? Sí, también ocurrió eso, ¿eh? Sí. ¿Y has tenido ahí alguna linda experiencia, algo que Muy conociste bueno. a algún músico con el cual te pudiste colaborar, conocer, charlar, etcétera? Conocí un músico que yo admiraba acá, que se llama Macaco, que tiene una banda que se llama Macaco, y un día caminando por la calle ahí en la Rambla del Raval, me lo encuentro. Así que para mí fue toda una sorpresa encontrarlo al tipo.
y bueno, Y le hago... accesible, y accesible al diálogo. Sí. Sí, Así sí. que le invité a tomar una caña, digamos, y bueno, aceptó gustosamente y Qué conversamos un lindo. rato. Sí, la verdad que fue una experiencia linda porque este Macaco es como sería, a ver, acá ponerle vos en Brasil Gabrielo Pensador, ¿viste? Ah, A ese nivel sería excelente. más o menos. Eh, el equivalente ahí en España sería Macaco. Y bueno, Rapea un poco si se quiere. sí. Sí, como el pensador. Totalmente. Entonces, bueno, que quedó la buena onda y me dio un ticket para el concierto que justo 2 semanas después tocaban, así que me regaló un ticket para ir a verlo. En Barcelona. En En Barcelona, Barcelona. sí. Sí. En Sevilla, todo esto no, En Sevilla, independientemente de que exista o no, vos no lo experimentaste porque no estuviste interesado en tocar no, en el metro, esas cosas. no, en Tal vez Sevilla, existe también, pero... sí, en Sevilla lo que hice fue muy importante también porque indagué más en la cultura del flamenco. Entonces me metí Ah, mucho en la raíz del flamenco, ¿no? De los ritmos básicos del flamenco bien marcados, la forma del cante, ¿no? La estructura. Eso investigué mucho al principio. Y luego ya me junté con músicos y armamos un proyecto con una chica que era percusionista eh, y con otro muchacho que también era percusionista. Entonces éramos tres percusionistas y hacíamos solo percusión y canto. Entonces quedó una experiencia bien copada. Hay algunas grabaciones por ahí que en algún momento te lo voy a pasar de ese trío experimental muy bueno que tocamos ahí en Barcelona, en Sevilla. Y luego la otra experiencia que tuve es tocar en una jam session. Hay un lugar, perdón, para repetir eso porque... una jam session. La Ah, jam sí. que se hace en un lugar muy bonito, se llama La Señora Pop. Y entonces hay una banda tocando que arranca a las 20 y hasta las 21. Y a partir de las 21 hay un recreo y ahí después cuando viene ya es la jam session, que es la que los músicos se van subiendo y van agarrando el instrumento y van improvisando. Y se hace una zapada, una gran zapada, Qué ¿no? lindo. Por eso es jam session. Y Sí, sí. ahí en algunas ocasiones he subido a tocar las percusiones, a tocar la batería, eso, y la verdad que me sentí muy bien porque es como que te entreverás con los músicos del palo de un lugar distinto. Claro, pero volvemos a lo que arrancamos, que siempre es un diálogo, la música Sí, siempre es un diálogo entre músicos y con sí, el recepcionista y con el destinatario también, obviamente, pero es un diálogo internacional, mundial, universal, no tiene sí, región en ese sentido. sí. Y parece que, como decía Arthur Schopenhauer, la música es una de las formas del tiempo, ¿no? Qué interesante, digamos, qué linda definición. Una de las formas del tiempo es la música. Cuando ya está posada, yo tuve la suerte de escuchar en Spotify, subiste, Sí, creería que es un disco completo. es un disco completo, sí. Sí, eso se produjo acá, en Argentina. Eso se Eh, produjo acá en diciembre, justo antes de irme, justito antes de ah, partir. Sí. comentarnos el disco. ¿O Bueno, el quiénes disco, lo hiciste? Tiene un nombre también como Hugo Sales dale. y Mira, el disco tiene como músico invitado a Marcelo Celestino en guitarra, un gran blusero aquí de Posadas. Eh, Matías Mesa, un bajista enorme también, actualmente bajista de Flores a los Chanchos. Eh, eh, David Vega, un trompetista. Gerardo, un trombonista. Eh, en una canción invité a Espiral, al grupo que tocan la percussion, espiral samba. Espiral, samba, y bueno, y todas las canciones las canto yo toco la batería y canto, eh, hago las composiciones también, así que es un riesgo interesante que tomé, digamos, en el sentido de que
además de tocar la batería, poder escribir las canciones y además cantarlas. Seba no está en ninguna. No, con Seba tenemos la última sí tenemos ahora, que ya es para el tercer disco, tenemos una que es la que él también puso la música, digamos, ¿no? Que la que nació en Barcelona, me contaba. Interesante que tenés dos vientos ahí coincidieron en un mismo tema, trompeta y trombón tenés ahí en... Sí, hay un tema que de trompeta y trombón, sí. Ah, qué lindo. ¿Y qué sería como género musical ese tema? Como funky, Ah, funky reggae, sí. qué lindo, qué lindo. Sí. Así que, Y como experiencia también fue novedosa para vos trabajar con vientos así, eh, o era algo que ya sí, porque se me cayó de nuevo. Perdón. sí, porque fue la primera vez que toqué con vientos, nunca había tocado con vientos. Viste. Yo sé porque sabes que soy uno de tus asiduos a recitales y nunca había visto, por eso te digo, lo que no quiere decir que estuve en todo, por eso quizás en algún momento pudiste haber colaborado con otros, pero no me acordaba de haberte visto nunca con vientos, excepto armónica. Sí. Claro, salvo Juan Manuel Roca que tocaba la armónica, pero no, sí. Y la verdad que fue una buena experiencia, Carlito, porque, yo te digo, fue nuevo. Y creo que le aportó algo muy lindo a las canciones. Enriquecedor. Sí, le da porque además Y lo que también decís, te escucho, perdón, seguí desarrollando. creo que tiene que ver también con lo que le hablábamos al principio con vos, de las influencias. Yo durante mucho tiempo fui muy influenciado por el jazz, me gustó mucho el jazz, bebí mucho, y bueno, ahí la trompeta y el trombón creo que se incorporaron en mi gusto musical, de tal manera que ahora quiero reproducirlo también en las canciones que estoy haciendo, ¿no? Excelente. Y bueno, entonces con Seba está a futuro la producción ahora para un tercer disco, ¿sería? Sí, eso ya está Que saliendo todavía ahora. está que es esto que estás ensayando en este momento, por ejemplo. Y yo te interrumpí, te molesté acá No, para tomar mate y té virtualmente. Carlito, la verdad que un gusto, un placer hablar contigo. Antes de Este, cortar, antes de sí, cortar solamente, hablamos del artístico, que sí, parece, en definitiva, que fue básicamente positivo, casi que no es negativo esta cuarentena. ¿No es cierto? sí, Ahora positivo y hablemos creativo. por eso. Y ahora hablemos de tu profesión como docente. ¿Cómo la estás Vale. desarrollando? ¿Estás dando clases virtuales o apoyos virtuales? Mira, nosotros en la cátedra tenemos organizada de tal manera que la materia en la que yo trabajo, que se llama comunicación audiovisual, está armada de tal manera que el primer cuatrimestre es la parte teórica y todo el segundo cuatrimestre es la parte más práctica, ¿no? Y yo siempre estoy trabajando más en la parte práctica, o sea que por lo tanto recién voy a empezar a trabajar en agosto. Bueno, no te ha visto afectado en cuanto a tu desarrollo de clase y demás. No ha influido en nada. La poca teoría que hay la da Rubén Zamboni, que es el titular de la cátedra. Así que, De todos modos, como que hasta ahora da toda la impresión afuera y pedimos por favor que parece que en agosto podría haber clases en aulas, ¿no? Pero no es nada seguro, así como que ya tal vez estás empezando a pensar cómo resolverlo a través de lo virtual, ¿no es cierto? Porque lamentablemente no estamos en condiciones de confirmar que en agosto va a haber clases en no, aulas. no, no. No, porque es algo muy impredecible todo esto, no. La De situación es... repente hay un rebrote de casos y volvemos para atrás, ¿no es cierto? Así que quizás ya hay que empezar a pensar la clase de manera virtual, ¿no? Y es la que está quedando, digamos, es la que se- Están interactuando con los docentes de esa manera, están hablando ya de lo que se viene y Totalmente, y además se ha creado todo ahora a propósito de eso un grupo y donde están trabajando específicamente para asesorar a los profesores que por ahí tienen más dificultades, que son los más, digamos, los de la generación mayores, digamos, ¿no?
Entonces, como para también que entren, que manejen básicamente un aula virtual, que manejen Tecnológico básicamente siempre es, claro, la claro, claro. herramienta tecnológica. Lamentablemente para cerrar, te comento, capaz que te enteraste, no creo, pero hoy falleció la decana de Económica, de la Facultad de Ciencias Económicas. No Una sabía, mujer mira. joven, no sé, no puedo precisar la edad, pero alrededor de 50 años, ¿no? Mirá Muy vos. joven, inesperado, totalmente inesperado, por lo tanto. No fue de coronavirus, ¿no es cierto? Pero la verdad, una mala noticia dentro de la familia de la UNAM, una triste noticia. Pero bueno, por ahí, ya que estamos en sintonía de la UNAM, que es siempre nuestra segunda Sí, casa, la segunda casa. cerramos con una triste noticia, pero en Sí, realidad, sí, la realidad no se puede y negar, sí, ¿no? exactamente. Eh, si querés vos cerrar haciendo una Bueno, reflexión de lo positivo y negativo de la cuarentena, para vos, por supuesto, en lo general, tanto de lo artístico, de lo como docente y de ahí en tu experiencia en la casa, de no poder salir, no poder ir a ningún lugar. Bueno, mientras esperamos que Hugo se reconecte, porque se le colgó, se ha movido y creo que se le colgó un poco el contacto. Y si no se retoma, bueno, eh, de todos modos, a ver, nada, salió. Bueno, queda para... Le agradecemos a Hugo, como siempre, la charla, que es una charla de amigos, básicamente nada más, en la cual los incluimos a ustedes, para que conozcan un poco la experiencia en cuarentena de un músico de la región, un músico misionero, nacido en Puerto Esperanza, Hugo Sales Figueiredo, que como contó al principio, su experiencia en cuarentena arrancó en España y que ahora está transitando estos días igual que todos nosotros acá en Misiones y los que estamos en Posadas al igual que nosotros. Le agradecemos a Hugo, le mandamos un gran abrazo, lamentamos que no pudimos cerrar saludando desde acá, pero seguramente él está viendo o recibirá nuestros saludos o los saludaremos luego por WhatsApp, como ya es cotidiano hoy en día. Y a todos nuestros seguidores y en vivo y en diferido, seguimos mostrando la cuarentena desde adentro, agradeciendo a todos los que nos prestan su tiempo y su experiencia para mostrar cómo se está experimentando desde cada uno este aislamiento social obligatorio. Muchas gracias, Hugo Sales, y muchas gracias a todos ustedes. Mañana vamos a hablar con un comerciante que fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de acá, de Posadas, y por lo tanto, además de su experiencia propia, también tiene conocimiento profundo del tema y nos va a contar, al igual que Hugo nos contó de la experiencia de un artista y docente, él de un sector que está bastante afectado porque la mayoría el primer mes y medio estuvo totalmente paralizado o casi en un 100%. Y bueno, ahora hace un mes y medio que, que han podido volver a retomar actividades, aunque con todas las medidas de prevención y digamos con todas las modificaciones que se supone al normal desempeño de su actividad. Sí, Mario Hostigosa, así que desde ya le agradecemos y mañana estaremos con él alrededor de las 8 y media de la noche. Muchas gracias a todos, que tengan una buena semana y que mañana lo vamos a acompañar, vamos a empezar a arrancar el lunes con ese programa que le comentamos. Muchas gracias, quédate en casa y hasta la próxima, hasta mañana, quédate en casa.